En la Columbia Británica y el noroeste de Estados Unidos, el Sasquatch apenas necesita presentación. Este gigante escurridizo, salvaje y peludo, antaño un oscuro personaje de la tradición de las primeras naciones, es ahora un icono del noroeste del Pacífico. Hace 8 años inspiró a Quachi, la monstruosa mascota de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2000 en Vancouver, Columbia Británica. Desde hace noche aparece en Messing with Sasquatch una serie de divertidísimos anuncios de asesina Jack Links en los que aparece como el vengativo enemigo de los bromistas al aire libre. Y durante 16 años ha compartido su nombre con un famoso festival de música del Día de los Caídos en George, Washington, EU. Otra institución a la que el Sasquatch prestó su nombre es el Sasquatch Mountain Resort, una estación de esquí situada en las montañas Douglas, a 1 hora en coche al norte de Chilliwack, Columbia Británica. El nombre de la estación es muy apropiado, ya que la mayoría de sus pistas descienden por la ladera noreste del Monte Keenan, una formación conocida antaño como Monte Morris, cuna de la palabra Sasquatch, en la carretera de Chilliwack a Sasquatch Mountain Resort. Cerca del puente sobre el río Harrison, se encuentra la Reserva India de Chehalis, hogar de la primera nación Chehalis. Los Chehalis, no confundir con sus primos de Puget Sound, con los que comparten nombre, son un pueblo de la costa Salish cuyo territorio tradicional gira en torno a la desembocadura del río Harrison, afluente del Fraser. Allá por 1925, un expatriado irlandés llamado John Walter Burns se convirtió tanto en agente indio como en maestro de la reserva Chehalis. Burns se ganó rápidamente el respeto de los nativos locales y se hizo amigo de Frank Dunn, un destacado curandero Chehalis. En aquella época, los Chehalis solían ser reacios a compartir sus historias con los blancos por miedo al ridículo. Sin embargo, como J.W. Burns había demostrado una mentalidad abierta hacia sus mitos y leyendas, acabaron abriéndose a él y le hicieron partícipe de algunos de sus secretos más cuidadosamente guardados. Entre los más intrigantes estaban las historias de gigantes salvajes y peludos que, según los Chehalis, habitaban los bosques que rodeaban la reserva desde tiempos inmemoriales. En 1929, Burns recopiló algunas de estas historias y las publicó en un artículo en el número del 1 de abril de 1929 de la revista canadiense Maclean's bajo el título Introducing BC's Hairy Giants. Presentamos a los gigantes peludos de Columbia Británica, una colección de extrañas historias sobre los hombres salvajes de la Columbia Británica contadas por quienes dicen haberlos visto. Las historias de salvajes peludos relatadas en el artículo de J.W. Burns publicado en la revista Maclean's en 1929 son algunas de las más pintorescas hasta la fecha. La primera de estas anécdotas relata la experiencia de un indio Chehalis llamado Peter Williams en mayo de 1909. Mientras caminaba por el bosque a los pies del Monte Morris, a 1 milla de la reserva, Williams oyó un gruñido entre la maleza. Cuando miró de dónde procedía el sonido, se encontró con lo que en un principio le pareció un oso agazapado en lo alto de una roca, a unos 10 metros de distancia. Cuando levantó el rifle para disparar al animal, este se levantó y emitió un grito desgarrador. Era un hombre, dijo Williams. Un gigante de no menos de 2,5 metros de altura y cubierto de pelo. Enfurecido, el gigante saltó de la roca y se lanzó tras el indio. Nunca corrí tan rápido antes ni después, dijo Williams, a través de la maleza y la maleza hacia el río Chehalis, un afluente del Harrison, donde estaba amarrado mi dugout. De vez en cuando, Williams miraba por encima del hombro para comprobar si su perseguidor le alcanzaba rápidamente. Williams escapó por los pelos del monstruo, saltando a su bote y remando río abajo tan rápido como pudo. El rápido río, dijo, no amedrentó lo más mínimo al gigante, que empezó a vadearlo inmediatamente. Cuando por fin llegó a la seguridad de su cabana, Williams se aseguró de que su mujer y sus hijos estaban a salvo dentro antes de echar el cerrojo a la puerta y atrancar la entrada. Luego, con el rifle preparado, dijo Williams, me coloqué cerca de la puerta y esperé su llegada. Al cabo de unos 20 minutos, Williams oyó un ruido a lo lejos,
parecido al pisoteo de un caballo. El ruido se hizo cada vez más fuerte. Finalmente, Williams miró a través de una grieta entre los troncos de la pared de la cabana y vio que el gigante se acercaba. Aún no había oscurecido, dijo, y pude verle bien, salvo que estaba cubierto de pelo y era el doble de corpulento que un hombre normal. No había nada que lo distinguiera del resto de nosotros. Cuando el monstruo llegó a la cabana, empezó a empujar las paredes para que la estructura se balanceara hacia adelante y hacia atrás. La cabana crujió y gimió, pero por algún milagro consiguió mantener su integridad. Agarrando su rifle con manos temblorosas, William susurró a su mujer que cogiera a los niños y se escondiera debajo de la cama, después de merodear y gruñir como un animal por la casa. Continuó Williams. Se marchó. La familia pasó una noche inquieta en la cabana y por la mañana Williams encontró las huellas de la bestia en el barro del exterior, que medían 22 pulgadas de largo, pero estrechas en proporción a su longitud. El gigante dañó tanto su cabana que la familia Williams se vio obligada a abandonarla el invierno siguiente. Esa misma temporada, Peter Williams fue a cazar patos a la orilla norte del río Harrison, a unos 3 kilómetros de la reserva. Una vez más, se encontró cara a cara con el mismo gigante peludo que había encontrado el verano anterior. Como antes, Williams echó a correr y el salvaje le persiguió. Tras recorrer unos 400 metros, el gigante se separó y se internó en el bosque. Curiosamente, Paul, el hermano de Peter, se encontró con la misma criatura esa misma tarde, mientras pescaba salmones en un arroyo cercano a la reserva. El gigante salió del bosque y empezó a acercarse a él. Aterrorizado, Paul corrió hacia su cabana con el monstruo pisándole los talones. El gigante abandonó la persecución poco antes de que Paul llegara a la cabana y se adentró de nuevo en la espesura. Agotado por el miedo y el esfuerzo, Paul se desplomó en la nieve y tuvo que ser llevado dentro por su madre y otros parientes. La primera y la segunda vez, contó Williams a J.W. Burns, estaba solo cuando me encontré con esta extraña criatura de la montana. Luego, a principios de la primavera del año siguiente, otro hombre y yo estábamos cazando osos cerca del lugar donde lo encontré. En esta ocasión nos topamos con 2 de estos gigantes. Al principio, Williams y sus compañeros pensaron que las criaturas eran tocones de árboles. De repente, cuando estaban a unos 15 metros de distancia, los salvajes que habían estado sentados en el suelo se pusieron en pie. Burns y su compañero se pararon en seco. Estábamos lo bastante cerca para saber que eran un hombre y una mujer, dijo Williams. La mujer era la más pequeña de los dos, pero ninguno de los dos era tan grande ni tenía un aspecto tan fiero como el caballero que me perseguía. Williams y su amigo huyeron a casa y no fueron perseguidos. Una mañana, varias semanas después, Williams y su esposa estaban pescando en canoa en el río Harrison, no lejos de la reserva. Al llegar a un recodo vieron al mismo gigante peludo que había destruido su cabana el año anterior. Afortunadamente, el monstruo no se fijó en los indios y escaparon sin incidentes. Otro encuentro con un salvaje que Burns incluyó en el artículo fue la historia de un anciano indio llamado Charlie Victor. A diferencia de Williams, Charlie Victor no pertenecía a la primera nación Chehalis, sino a la nación Squaw, una tribu de la costa Salish de la zona de Chilliwack. La primera vez que conocí a esta gente, dice Victor, no vi a nadie. En aquella ocasión, Victor estaba forajiendo con otros 3 hombres en la ladera de una montaña rocosa a unos 10 kilómetros de Yale, un pueblo situado en la línea principal de la CPR, justo al norte de Hope, Columbia Británica. Él y sus compañeros estaban recogiendo bayas salmón, frutas silvestres parecidas a las frambuesas. En nuestra búsqueda de bayas, cuenta Victor, tropezamos de repente con una gran abertura en la ladera de la montaña. Este descubrimiento nos sorprendió mucho a todos, porque conocíamos cada pie de la montaña, y nunca supimos ni oímos que hubiera una cueva en los alrededores. Cerca de la boca de la cueva había una roca maciza que parecía haber servido de puerta primitiva.
Los nativos se acercaron cautelosamente a la cueva y se asomaron al interior. Pero no pudieron ver nada debido a la oscuridad. Para evitarlo, recogieron madera de brea, un tipo de duramente pino naturalmente saturado de resina inflamable. Le prendieron fuego y empezaron a explorar. No muy lejos de la boca de la cueva, los nativos se toparon con una primitiva casa de piedra. No pudimos examinarla a fondo. Explico, Víctor, porque nuestra lena se apagaba continuamente. Nos fuimos con la intención de volver en un par de días y seguir explorando. Cuando Víctor y sus compañeros contaron la historia de su descubrimiento a sus compañeros de tribu de vuelta en la reserva, los ancianos les advirtieron que no volvieran a aventurarse cerca, pues seguramente estaba ocupado por un salvaje. Aquella fue la primera vez que oí hablar de los hombres peludos que habitan las montañas, contó Víctor a Burns. Desoyendo el consejo de los ancianos, Víctor y sus compañeros volvieron a explorar la cueva. Cuando llegaron a ella, descubrieron para su asombro que la enorme roca que había cerca de la entrada había sido enrolada sobre la boca, encajando tan perfectamente que se podría suponer que había sido hecha con ese propósito. Unos 20 años más tarde, Charlie, Víctor y un par de amigos se bañaban en un pequeño lago cerca de Yale, en la Columbia Británica. Cuando Víctor hubo terminado sus abluciones y se estaba poniendo la ropa, un hombre grande y peludo salió de detrás de una roca situada a solo unos metros. Me miró un momento, dice Víctor. Sus ojos eran tan amables que estaba a punto de hablar con él, cuando se dio la vuelta y se adentró en el bosque. Alrededor de 1914, Charlie Víctor tuvo un segundo encuentro con un peludo gigante salvaje mientras cazaba en las montañas cercanas al pueblo de Hatsi, justo al este de Mission, en la Columbia Británica, siendo Mission un pueblo a orillas del río Fraser situado a media hora en coche al oeste de Chilliwack. En esta excursión, Víctor iba acompañado de su perro. Al subir a una meseta, su perro se abalanzó sobre un gran cedro y empezó a gruñirle y ladrarle. Víctor se dio cuenta de que había un gran agujero en el árbol, a unos 2 metros del suelo, y que, al parecer, su perro quería entrar en él. Víctor levantó a su perro y lo vio meterse en el agujero. De repente, un grito ahogado salió del interior del árbol. Víctor levantó el rifle, pensando que su perro se había encontrado con un oso. Efectivamente, algo grande salió del agujero y cayó al suelo. Instintivamente, Víctor le disparó, acción de la que se arrepintió inmediatamente, pues a sus pies había un niño caucásico de unos 13 años, sangrante, desnudo y de pelo negro. Horrorizado, Víctor dejó caer su rifle y se acercó al chico para examinar el alcance de su herida. Vio que le había disparado en la pierna, pero antes de que pudiera curar la herida, el chico gritó como si pidiera ayuda al bosque. Desde el otro lado de la montaña, muy lejos, dijo Víctor, rodó una voz retumbante. Poco después, Víctor volvió a oír la voz, esta vez un poco más cerca. El niño volvió a gritar, como en respuesta. Aterrorizado como estaba, la conciencia de Víctor no le permitía abandonar al niño que había herido. Esperó en la meseta, con su perro gimiendo temeroso a sus pies, mientras el niño guiaba a su misterioso salvador, silbando hasta su ubicación. Menos de media hora después, dijo Víctor, de la profundidad del bosque salió la criatura más extraña y salvaje que uno pudiera ver. La criatura peluda, continuó, pues eso era, camino hacia mí sin el menor temor. La persona salvaje era una mujer. Su rostro era casi negro y su pelo largo y liso le caía hasta la cintura. En altura mediría alrededor de 1,80 m, pero su pecho y sus hombros eran de una anchura muy superior a la media. Víctor le dijo a Burns que, aunque a esas alturas ya había conocido a varios salvajes, nunca había visto a nadie con un aspecto tan salvaje como el de aquella mujer. Estoy seguro de que si esa mujer salvaje me pusiera las manos encima, dijo Víctor, me rompería todos los huesos del cuerpo. La criatura miró al niño antes de atacar a Víctor, con el rostro contorsionado por la rabia. Entonces ocurrió algo realmente extraordinario. Utilizando la lengua de la primera nación Douglas, una rama de la tribu Lillooet cuyos miembros vivían en el extremo norte del lago Harrison,
La mujer salvaje gruñó. Has disparado a mi amigo. Víctor, que conocía la lengua Douglas, respondió que había confundido al chico con un oso y que lo sentía. Ignorándole, la mujer salvaje procedió a bailar alrededor del chico cantando la palabra Yahoo en voz alta. Cada vez que vociferaba, la montana respondía de forma similar. Pronto, a la mujer salvaje se le unió otra criatura como ella, que llevaba una cuerda de 2 metros de largo que Víctor sospechó que era una serpiente o el intestino de algún animal. Pero fuese lo que fuese, dijo, ella golpeaba constantemente el suelo con él. Al final de esta extraña ceremonia, la segunda mujer salvaje levantó sin esfuerzo al niño con una mano peluda. Una vez hecho esto, se volvió hacia Charlie Victor, le apuntó con la cuerda y le dijo, Siwash, nunca matarás a otro oso. Con eso, las mujeres salvajes y el niño desaparecieron en el bosque. Con lágrimas en los ojos, Charlie Victor admitió ante J.W. Burns que, efectivamente, no había vuelto a disparar a un oso ni a ningún otro animal desde aquel fatídico día. Otra historia de salvajes que J.W. Burns incluyó en su artículo procede de una carta que Burns recibió de un joven nativo de Vancouver llamado William Point. Según la carta, Point y una joven nativa llamada Adaline August decidieron recoger lúpulo silvestre un día de finales de septiembre de 1927 en los parajes salvajes cercanos a Agassiz, Columbia Británica, un pueblo situado a unos 8 kilómetros al sur de las termas de Harrison, justo al norte del río Fraser. Cuando terminaron, regresaron al huerto del padre de August por la vía del tren. Por el camino, August se fijó en algo que caminaba por las vías en su dirección. Levante la vista, escribió Point, pero no le preste atención, pues pensé que era alguna persona que se dirigía a Agassiz. Pero a medida que se acercaba nos dimos cuenta de que su aspecto era muy extraño, y al acercarnos aún más nos quedamos quietos y asombrados, al ver que la criatura estaba desnuda y cubierta de pelo como un animal. Casi muerto de miedo, Point cogió 2 piedras con las que pensaba golpear a la criatura si decidía atacarle a él o a August. Era el doble de grande que un hombre normal. Escribió Point sobre la criatura. Con las manos tan largas que casi tocaban el suelo, me pareció que sus ojos eran muy grandes y que la parte inferior de su nariz era ancha y se extendía por la mayor parte de su cara. Aterrorizados por el aspecto de la criatura, los adolescentes corrieron hasta Agassiz. Le contaron la historia de su encuentro a un grupo de nativos que se divertían tras un día de recogida de bayas. Los ancianos les informaron de que la criatura pertenecía a una raza de gigantes peludos que siempre habían vivido en las montañas, en túneles y cuevas. Hay 2 factores que hacen que el artículo de J.W. Burns publicado en la revista Maclean's en 1929 sea especialmente notable. El primero es que en el cuento de Charlie Victor sobre la mujer salvaje de Hatzik, la mujer salvaje en torno, a la cual gira la historia demostró la capacidad de hablar, por cierto en el dialecto de la primera nación Douglas. Que este autor sepa, este es el primero de los 2 únicos relatos en los que se supone que una mujer salvaje norteamericana habla utilizando el lenguaje humano. El segundo factor que hace que el artículo de Burns de 1929 sea realmente notable es que se cree que es el primer caso en el que aparece impresa la palabra Sasquatch. Aunque hay artículos más antiguos que hacen referencia a los hombres salvajes del noroeste del Pacífico, el de Burns es supuestamente el primero en referirse a estas criaturas como Sasquatch, el nombre con el que los conocemos hoy en día. La mayoría de las fuentes que pretenden explicar la etimología de Sasquatch afirman que la palabra es una perversión anglófona de Burns de la palabra Saskets, una palabra halcomelem que significa hombre peludo de la montaña, siendo el halcomelem una lengua salish de la costa hablada por los Chehalis, los Squaw y otros grupos indígenas del delta del Fraser. Un investigador llamado Gian J. Quasar expuso una interesante teoría alternativa sobre el origen de la palabra Sasquatch en su libro Recasting Bigfoot.
Quasar afirmaba que la palabra Sasquatch era en realidad una combinación de dos palabras, Saskahawa y Quinchoch. Saskahawa, según Quasar, era el distrito de Columbia Británica del que W. Burns fue agente indio. Y Quinchoch, señalaba correctamente Quasar, es un término de la jerga chinook que significa inglés, derivado de las palabras King George, siendo la jerga chinook una antigua lengua comercial pidgin endémica del noroeste del Pacífico. Según Quasar, los indios Coast Salish de la zona del delta del Fraser se referían a los salvajes peludos como Saskahawa Quinchoch, literalmente ingleses de Saskahawa. G.W. Burns, según Quasar, transformó esta frase en la palabra más sencilla Sasquatch. La teoría de Quasar puede plantear un gran problema. Por lo que este autor sabe, nunca existió un distrito de Saskahawa en la Columbia Británica. Un análisis más detallado del artículo de J.W. Burns de 1929 revela que la verdad sobre el origen de la palabra Sasquatch puede haber eludido tanto a Jean Quasar como a los principales etimólogos. En su artículo, Burns cita a Charlie Victor, indio squaw, cuando hablaba de los gigantes peludos de la Columbia Británica. A esta extraña gente de la que ahora quedan pocos ejemplares. Rara vez se les ve y rara vez se les encuentra, se les conoce con el nombre de Sasquatch o los hombres peludos de las montañas. Y lo que es aún más importante, Burns cita directamente una carta escrita por William Point, el joven nativo de Vancouver, que vio a un hombre salvaje en las vías del tren cerca de Agassiz. Un extracto de esta carta dice: los indios viejos que estaban presentes dijeron: el hombre salvaje era sin duda un Sasquatch, una tribu de peludos que, según ellos, siempre han vivido en las montañas, en túneles y cuevas. Suponiendo que Burns grabara fielmente estas líneas, tal y como fueron dichas y escritas, parece que la palabra Sasquatch puede ser en realidad una antigua palabra halcomelem, o al menos la interpretación de William Point de la palabra Quehalis, para referirse a los salvajes peludos de la Columbia Británica y no una distorsión de W. Burns. Al principio de este video nos enteramos de que el Monte Keenan, antes Monte Morris, donde se encuentra el Sasquatch Mountain Resort, es el lugar de nacimiento de la palabra Sasquatch. De hecho, este hito es el escenario de la primera historia del artículo de Burns, en la que el hombre de Quehalis, Peter Williams, tuvo un roce con un Sasquatch enfadado en la base de la montaña. En 1940, Burns escribió otra historia, aún más dramática, de un encuentro con un Sasquatch en el Monte Keenan, que quizás sea la historia de Sasquatch más extraordinaria jamás escrita. Este relato es tan extraordinario que merece un video para él solo. Acompáñanos de nuevo la semana que viene para descubrir esta increíble historia que se esconde tras el nombre del Sasquatch Mountain Resort.